Dan, muy buenas tardes, mis queridos amigos. Y tenemos un invitado excepcional hoy día, porque lo prometido es deuda. Lamentablemente, me refiero a Mario Carrera Guerrero, que es el fiscal regional de Arica y Parinacota, que lo vamos a presentar luego sucintamente, y que estaba comprometido para el miércoles pasado, pero como estamos en el sur de Chile, se cayó la electricidad y nada que hacer ahí. Pero ahora Mario está aquí nuevamente, gracias Mario por tu buena disposición. Como panel estamos muy contentos de tener eh, a uno de los fiscales regionales de Chile que ha estado en el ojo del huracán por las delicadas funciones que ha debido cumplir en su combate al narcotráfico, que de eso vamos a conversar hoy día en el panel. Así es que una breve reseña. Mario Guerrero es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Talca. Ha desarrollado una extensa carrera funcional en el Ministerio Público desde su ingreso hasta llegar a uno de los cargos más relevantes de la institución, que es el cargo de fiscal regional, siendo nombrado por el fiscal nacional de la época, Jorge Abbott, el 11 de diciembre del 2020 y asumiendo el cargo el 18 de enero del 2021, y de ahí ha sido todo, me imagino, Mario, una vorágine increíble. Hola Mario, te damos el saludo y ahí pasamos a los colegas. ¿Cómo estás tú, Mario? Bienvenido. ¿Tienes audio, Mario? Me da la impresión que tenemos un problema de conexión ahí. ¿Sí está en audio? Ahí sí parece. Ahí te Sí, escuchamos. escucho perfectamente. Así que muy buena tarde muchas gracias por la presentación. No, un agrado que estés aquí compartiendo panel con nosotros. Y, por supuesto, a nuestros panelistas de costumbre. Hola, Juan Carlos, Felipe, Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Bueno, saludamos a todas nuestras auditoras y auditores en esta nueva edición de Hablemos Legalmente de miércoles 3 de julio y saludamos, como dijo José Manuel, con especial agrado a nuestro invitado de hoy, don Mario Carrera. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo igual me sumo a los saludos y desde ya saludar especialmente a don Mario, así que un gusto compartir micrófono con usted y nada, que sea una buena conversación. Hola desde Chillán, fiscal. Yo soy el único que no está en la región de los lagos, en la provincia de Osorno, así que un saludo desde Chillán y esperamos que sea muy grata esta entrevista, esta conversación más que nada, y gracias por estar acá. Así es, Rodrigo es el panelista de la región de Ñuble que nos colabora también siempre. Pregunto al control radial si está listo con el material de apoyo audiovisual para pasar derechamente a conversar con el fiscal regional de Arica. Vamos a hacer presente que el primer espacio del programa va a tener la palabra el fiscal Carrera para los efectos de explicar su trabajo, que como es de público conocimiento en el país, digamos, se ha enfocado en desarticular y combatir tenazmente al tren de Aragua y su brazo armado, los gallegos. No creo que eso no requiere mayor presentación porque ha sido titular permanente no solo en los noticiarios televisivos, sino que en todos los medios de difusión del país. Y en ese contexto, la palabra suya, fiscal, para que cuente a la audiencia cómo ha sido esta experiencia, digamos, de asumir una fiscalía regional. Entiendo que tú no habías servido en el norte, tú llegaste como fiscal regional. Es una región geográfica del país con características muy especiales. Bueno, la palabra es toda tuya. Bueno, yo soy ariqueño de nacimiento, así que es una ciudad y región que conozco muchísimo. Y si bien es cierto, partí como fiscal regional, adjunto en Santiago, en la metropolitana Oriente. Con posterioridad tuve un paso por esta región de aproximadamente 6 o 7 años. Por lo tanto, fui fiscal adjunto también por un periodo considerable. Y en ese periodo fui fiscal jefe estuve a cargo de la Fiscalía Local de Putre, que tiene como jurisdicción todo lo que es en esta región la frontera con Bolivia y el altiplano, por cierto, y
y un pedazo también de no menos importante con la frontera con Perú. Por lo tanto, es una zona que denominamos zona caliente, por decirlo de alguna manera, por la complejidad que tiene esta región que es bifronteriza, porque compartimos región con, o sea, fronteras con Bolivia por un lado y con Perú por otro. Y bueno, el 2021 efectivamente asumí a principios de año y claro, había estado 5 o 6 años fuera de la región como fiscal en Santiago nuevamente y me encontré con una realidad muy distinta a la que yo había dejado 5 años atrás. O sea, la realidad que yo dejé el año 2016 versus la que encontré el año 2021 era radicalmente opuesta. Y efectivamente me tocó asumir en un periodo donde de golpe vimos una cantidad de migrantes llegando a la región que estaba fuera de todo parámetro anterior. Pensemos que Arica es una región que de por sí está acostumbrada a la migración porque hay mucha población peruana, mucha población boliviana, pero en los términos que lo vimos el año 2021, 2022, no lo habíamos presenciado antes. ¿Y qué fue o dónde notamos, digamos, una variación muy compleja que hoy día lo está empezando a vivir el resto del país recién, en algunos delitos de mayor gravedad o complejidad? Y no solamente en el aumento en número, sino que en la forma de las muertes. O sea, cuando empezamos a encontrar personas ajusticiadas con formas de muerte, reitero, que no habíamos visto, cuando empezamos a encontrarnos con sujetos que además previamente habían sido torturados, o sea, la autopsia nos arrojaba torturas previas, y bueno, empezamos a encontrarnos con todo lo que ha sido profusamente difundido en los medios desde un tiempo a esta parte. La realidad hoy día de la región no es la misma, pero sí el año 2021 fue complejo y ya el año que escapó a toda lógica fue el año 2022. El 2022 pasamos a tener una tasa de homicidio de alrededor de 18 muertos por cada 100.000 habitantes. Eso mientras el promedio nacional, que ya se analizaba de manera escandalosa, era de 6. O sea, cuando se alzaban todas las voces de alerta a nivel nacional, hablaban de un 6% y que había subido demasiado. Bueno, nosotros teníamos 18%, 18 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces eso habla efectivamente de una realidad que nos cambió de golpe. Y en la oportunidad en que había estado con anterioridad en la región, me tocaba ver los homicidios y no había más de 7 u 8 por año. Año 2009, año 2010. Entonces encontrarse que de esos números pasamos a más de 46 homicidios era un cambio en la realidad. Y no solamente eso, sino que quiero reiterar con la forma del homicidio. Porque efectivamente lo que buscaban estos grupos era crear ese miedo. Porque ese miedo les servía para extorsionar. Ese miedo les servía para que el delincuente, digamos, de otras agrupaciones no quisiera seguir realizando o no quisiera entorpecer, ¿cierto?, el actuar de este grupo. Bueno, y cuando comenzó Mario, esto, disculpa, reitero, o cuando lo abordamos ya de manera... Con el audio. Sí. No, te iba a pedir un pequeño paréntesis únicamente. Dímelo. Porque aquellos auditores que nos están siguiendo por streaming están viendo fotos proyectadas para que más o menos le expliques de qué se tratan estos operativos que están apareciendo en pantalla. Junto con tu comentario, digamos, junto con tu relación. Eso, gracias. Bien, algunas de las que vi pasar tenían que ver con Cerro Chuño. Cerro Chuño es un lugar donde se asentó una organización que fue la que operó con más fuerza, que se denomina, Tren de Aragua, en particular una célula que es muy violenta, que lleva por nombre Los Gallegos, y que en algún momento tuvo dominada la ciudad, hay que decirlo en esos términos, porque dominó toda la actividad ilícita. ¿Y cómo lo detectamos nosotros o cómo nos dimos cuenta de que estaba esa organización operando? Bueno, nosotros teníamos interceptados a otra organización criminal
pero que operaba con anterioridad en la región, vinculada al tráfico. Teníamos teléfonos interceptados, ¿cierto? Y aparecieron escuchas donde los sujetos se referían con miedo entre ellos en sus conversaciones a un grupo que había llegado desde Venezuela y que se denominaba Tren de Aragua. En ese momento no sabíamos mucho de qué se estaba hablando. Hoy día, desgraciadamente, en ese momento era un nombre nuevo, no sabíamos muy bien cuál era su forma de operar, y ahí tuvimos que tomar decisiones bien complejas, que fue tener nuestras reuniones de crisis, ¿cierto? Y tomar decisiones de cómo íbamos a enfrentar esto. Como no conocíamos el fenómeno, ahí está Cerro Chuño. Eso es lo que estamos viendo ahí, es la casa de tortura, que era el lugar que también salía mencionado en las escuchas respecto de estas organizaciones distintas, digamos, a Tren de Aragua, pero que hablaban con miedo porque habían llevado a algunos de sus integrantes a este lugar. ¿Con qué objeto? Bueno, el objeto era, por parte de esta organización Tren de Aragua, no solamente copar ciertos ilícitos, sino que además cobrarles a quien realizaban otro tipo de actividad criminal. Entonces, ellos realizaban ciertas extorsiones y muchos delitos, tráfico de armas, de drogas, etcétera, pero además autorizaban también a otros grupos a seguir operando en la medida de que pagaran por el derecho de poder hacer esa actividad criminal. Entonces, si otro grupo quería, por ejemplo, ingresar personas al país, esto es un delito de tráfico de migrantes, lo podía hacer, pero en la medida que cancelara una cuota, ¿cierto? Un pago para esta organización. Entonces, claro, fue muy eficiente la forma de operar porque con este poder de fuego que tenían, con este poder de extorsión, fueron copando rápidamente todos los mercados. Drogas, armas, secuestros, extorsión, homicidio, bueno, lavado de dinero también, y en realidad nosotros terminamos acusando a estos grupos por 22 delitos distintos. 22 delitos distintos. En esta casa de tortura que dimos con ella en el primer procedimiento que tuvimos, que fue el 16 de junio del año 2022, donde detuvimos a cerca de 18 personas más o menos, y ahí encontramos enterrada a una persona y signos de haber torturado a otra. La persona que encontramos muerta y enterrada en esa casa de tortura estaba enterrada, valga la redundancia, bajo tierra, amarrado, o sea, había sido torturado previamente, y se encontraba envuelto en bolsas de basura con también pintura abajo. Y fue enterrado con vida. Eso dio la autopsia. Y acá vemos un segundo procedimiento que en realidad corresponde a un segundo hallazgo de cadáveres, pero fue el tercero como procedimiento, fue uno que efectuamos en mayo ya del año 2023, a mediados de mayo del año 2023, y ahí encontramos otros dos cuerpos en las mismas condiciones que el que habíamos encontrado primero. O sea, también fueron torturados, también fueron enterrados con vida, y la única diferencia es que acá había una losa de cemento bastante, digamos, de dimensiones importantes, que no había en el caso del primer muerto. Nosotros sabemos que hay más enterrados en el lugar, al menos sabemos de 3 muertes más, y estas las sabemos por distintas escuchas o informaciones por otros medios de prueba, como lo que nos ha señalado algún informante o algún otro medio de esa naturaleza, pero no hemos dado con el paradero de esas otras 3, posiblemente 3 personas, quizás haya más, pero eso es lo que nosotros logramos tener en cuanto a la investigación. Ahora, nosotros también tomamos 2 decisiones, esa parte la iba a mencionar con anterioridad, cuando hicimos nuestra comité de crisis, que fue en primer lugar, y esta fue una decisión de la que tenía que hacerme responsable porque fue directamente mía, de no practicar ninguna detención hasta que no tuviéramos el organigrama completo y detectado hasta la última persona de la organización. O sea, dicho en términos coloquiales, los dejamos seguir trabajando,
para efectos de poder darles, ojalá, un solo golpe y que ese golpe los botara inmediatamente. Esa decisión, evidentemente, es riesgosa, es compleja, porque lo que uno está diciendo es sigan cometiendo delitos. Pero nos parecía que era la única fórmula de dar un golpe fuerte y que diera los resultados que después tuvimos. Y claro, fue tan certero ese golpe que en el primer procedimiento no solamente encontramos el cadáver, sino que numerosas armas, bastante droga, y sobre todo, que esto fue lo mejor de todo, encontramos los libros de contabilidad, que ustedes como abogados podrán entenderme de que, así como la libreta de Al Capone u otras que quizás vimos en alguna serie cinematográfica, en este caso nos entregaron esos libros, muchas pruebas que hoy día se están ventilando en juicio y que es una suerte de checklist a todo lo que nosotros habíamos determinado por otros medios de prueba a través de los seguimientos, de las incautaciones y de las distintas, digamos, medidas o diligencias que pudimos realizar. Entonces nos entregó muchas, además, y esos de contabilidad eran tan certeros de que llevaban el registro del gasto más mínimo. O sea, había un gasto de cambio de neumáticos por 4.000 pesos. Eso estaba registrado. Si se contrataba un Uber, si se pagaba un chofer o un taxi. Y así eso de dinero también estaba registrado todo ingreso. Y ahí, y por eso sabemos cuánto recibían por extorsiones, cuánto recibían por aquello que le cobraban también a las mujeres que ejercían el comercio, como yo. Sí, no, es que me da la impresión, está muy interesante tu relato, bien, has abordado temas que muchos los teníamos como consulta. Me da la impresión que el audio estuviese un poco desfasado para ver si te puedes acercar un poco más al micrófono y preguntarte sobre la marcha respecto de este punto. En declaraciones en prensa, en medios de prensa, tú te has referido que ellos operaban con la estructura de una empresa, una verdadera empresa, digamos, del crimen, evidentemente. Y esos libros te apuntalan un poco en ese comentario, me imagino, al momento en que ellos registran toda, de una forma bien rudimentaria, parece, porque creo que un noticiario mostró los libros que eran como bien, por decirlo así, bien básicos, pero no obstante eso, bien acuciosos en la información. Sí, algunos eran simples cuadernos. Otros libros como los que compramos en una librería, con el ingreso, ¿cierto? Y egreso. Pero sí muy riguroso. Todo ingreso y todo egreso era muy riguroso. Ahí vemos una fotografía de una de las incautaciones donde incluso había una granada que nos obligó a salir a todos del lugar y esperar a que la policía, digamos, con su gente especializada pudiera darnos el visto bueno para continuar con el registro. Y si ustedes se fijan, todas esas armas, todo el dinero, los libros, la droga, estaban en construcciones muy rudimentarias. Claro. Estos sujetos vivían en un colchón, a veces sobre la tierra incluso, muy rudimentario. Perfecto. Fiscal, ¿le voy a hacer una pregunta? ¿O estaba exponiendo todavía? No, dígame, si con las preguntas podemos ir avanzando también en aquellas cosas que puedan ser de interés. Yo tengo, básicamente, me pasa lo siguiente. Yo creo que no está, o no es incuestionable, digamos, el nivel de perversión de estos tipos, incluso su organización interna que tienen acá en Chile, el nivel de maldad, una criminalidad que no se conocía antes. Pero a mí me surgen dos dudas, y que las he tenido hace un tiempo, digamos. Yo nunca he trabajado con gente del Tren de Aragua, ni mucho menos, entonces me saltan las dudas porque no lo he visto nunca cuando se habla del tema que haya sido tratado, al menos en los medios de comunicación. La primera es lo siguiente. Siempre se habla de Tren de Aragua y se señala que tal o cual grupo es Tren de Aragua. Entonces mi primera pregunta es, si alguna vez se ha realizado, por ejemplo, algún peritaje de inteligencia criminal o algún tipo de otra diligencia
que donde se haya establecido la estructura del Tren de Aragua, me refiero a la estructura del Tren de Aragua no en Chile, sino que en su origen, en Venezuela, porque normalmente estos grupos criminales, por ejemplo, cuando se habla de la Mara Salvatrucha en El Salvador, están las famosas 15 sillas, que son su estructura principal, están los programas, están las clicas, que son las células. Entonces hay una estructura, una cierta pirámide, ¿no? Como una empresa delictual. Entonces esa es la primera pregunta. Y la segunda es que normalmente en Chile hemos visto que se habla de células del Tren de Aragua en Puerto Montt. Otro día escuché alguna condena en Concepción, que está cerca acá de la región de Ñuble, donde yo me encuentro, obviamente en el norte. Y ahí viene mi duda, es si también se ha establecido un vínculo entre estos grupos que operan en Chile y la estructura principal Tren de Aragua en Venezuela o en el país que se encuentren. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se puede establecer ese vínculo? Si hay, por ejemplo, movimientos de dinero, transferencias de plata desde Chile al extranjero, o comunicaciones ya sea por WhatsApp, por personas que llevan mensajes, es decir, ¿cómo se puede conectar estos grupos chilenos que están operando en Chile, con extranjeros o con chilenos, con quien sea, con la estructura principal Tren de Aragua internacional? Esas son mis dos preguntas. Bueno, es interesante esa pregunta y aquí hay conexiones y medios de prueba. O sea, tenemos WhatsApp o intervenciones telefónicas, pero es cada vez más difuso. O sea, yo le diría que el Tren de Aragua que tuvimos hace 2 o 3 años no es el mismo que tenemos hoy. Cada vez es más difuso o más lejano la conexión directamente con Venezuela. Y aquí hay algo interesante, porque en el caso de los gallegos de Arica, ellos más bien responden a Lima. O sea, la estructura del Tren de Aragua que se instaló en Lima. ¿Y por qué pasa eso? Porque si uno mira geográficamente cómo está Arica respecto de Perú, para nosotros, nuestra ciudad y nuestra región tiene más conexión geográfica con Perú que con Chile. O sea, con Perú estamos a 50 kilómetros de Tacna, que es una ciudad grande, mucho más grande que Arica, y esa a su vez está muy cerca de Arequipa, que es una ciudad también muy, muy grande, y de Moquegua o de Hilo, que también son ciudades importantes. En cambio, en Chile tengo a 4 horas de camino Iquique, que es la primera ciudad importante de Chile. Y por una geografía que no es nada de amable, digamos, son cuestas y geográficamente complejas. Entonces, naturalmente, esta organización que se ubicó acá en Arica tiene que ver más con una estructura que opera en Perú que una estructura que opera en Chile. Sin perjuicio de que hay negocios y hay avances de los gallegos hacia el resto. De hecho, esa causa que hubo en Los Lagos, por ejemplo, había uno de los sujetos que nosotros teníamos o estábamos siguiendo, y esa causa reventó antes por otra cuestión que pasó en esa región. Pero era un blanco nuestro. ¿Y por qué era un blanco nuestro? Por la trata de personas, porque estaba vendiendo mujeres derechamente. Y todo eso incluía un traslado desde Arica, bueno, desde Venezuela o Colombia, luego desde Arica, y desde Arica, digamos, hacia Puerto Montt. Nosotros estábamos siguiendo esa línea, teníamos con seguimientos e intervención a ese integrante de los gallegos que estaba realizando esas gestiones. A ver, y en el caso nuestro, el principal, todo el dinero no quedaba en la región de Arica. Vimos cómo estaban viviendo. Todo este dinero, en el caso nuestro, se iba a Perú. Y no se iba a Perú por medios formales, sino que a través de una mochila que se lleva a Tacna. Y desde Tacna nosotros suponemos que ahí ingresaba al mercado financiero, o era, ¿cierto? Ahí es mucho más fácil en Tacna hacer traspasos de dinero a través de las casas de cambio o de otras vías que lo que es o lo que puede hacer en Arica o en Chile en general. Y nosotros tenemos incluso una orden de captura internacional con quien para nosotros es el nexo en la región, y que operaba y opera o está en Perú. En el caso de Chile es un poco distinto, porque las células que operan en Chile tienen que ver más bien con Larry Changa, que es la persona que se detuvo en Colombia el día de ayer,
y con investigaciones que son llevadas por la Fiscalía de Tarapacá principalmente. Y ahí tenemos a La Richanga, a Estrella y a otros sujetos que sí operan y sí tenían poder de decisión respecto de la estructura del tren, pero en Chile. Y ellos también, al igual que en el caso nuestro, también las decisiones se centralizaban en una cabeza que se comunicaba a su vez con Venezuela. Y eso la Fiscalía de Tarapacá también lo tiene acreditado. Entonces, pero los gallegos no es una célula que haya operado abiertamente en el resto de Chile, sino que más bien en Perú tiene una presencia muy fuerte en Lima, en Arequipa y en Tacna, lo que vendría siendo el sur, ¿cierto?, de Perú. Pero ¿por qué digo que es más difuso? Porque claro, esta estructura, la verdad es que el éxito que tiene es que la franquicia tiene unas formas de operar muy útiles en el mercado, porque, claro, ¿por qué tenemos una persona, por ejemplo, un sujeto que está dispuesto a estar arriba de dormir en un colchón, en la tierra, manejar tanto dinero? O sea, perfectamente estos sujetos que estaban en la tierra llegaron a manejar 800 millones de pesos y ellos vivían con lo puesto, en vehículos muy modestos. ¿Por qué alguien está dispuesto a hacer eso? Contrario al traficante normal que nosotros estamos acostumbrados a ver en Chile, que inmediatamente empieza a cambiar la camioneta, ¿cierto? A ponerse unas zapatillas mejores, a comprarse, a lucir en alguna discoteca. No, estos sujetos son literalmente soldados. ¿Pero por qué lo hacen de esa manera? Porque ellos a lo que aspiran es después se les dé la venia para tener su propia plaza, para tener otra ciudad, y acá teníamos muchas ciudades para repartirse. Entonces, y en ese momento, cuando yo puedo tener mi plaza, mi ciudad, en ese momento yo ahí paso a dar las órdenes y son otros los que ejecutan ese trabajo sucio por el cual yo me esforcé antes, ¿cierto? Y por lo tanto, esa es la aspiración que estos sujetos de una u otra manera tienen. En la manera que son rigurosos pueden ir avanzando. Cuando no lo son, terminan enterrados como esas 3 personas que vimos. Esas 3 personas no eran enemigos, eran parte de la organización en algún momento. O sea, Entonces, la verdad seguramente... es que la realidad supera la ficción, porque esta historia que, digamos, estos relatos, de hecho, de alguien que ha estado en la primera línea como tú, superan con creces la famosa serie El Patrón del Mal, que contaba la historia de Pablo Escobar y su modus operandi con el cartel de Medellín, y que hizo tanto furor en Chile en 2012, creo, 2013. Pero es realmente así, a ese nivel. Sí. Perdón, Rodrigo, ¿ahí se contestó tu pregunta o tenías algo más? O sea, la conclusión que me queda, digamos, de esta explicación es que en realidad, más allá de esta denominación, a veces incluso hasta puede ser un poco, también la utilizan mucho los medios, Tren de Aragua, los gallegos por sí solos tenían su organización y casi se bastaban a sí mismos. Es decir, sin necesidad de estar vinculándose con este ente que muchas veces se habla, que Tren de Aragua, entonces imaginan una estructura con jerarcas, con cabecillas que están desde Venezuela controlando todo y recibiendo el dinero que le envían desde Chile, sino que estos tipos a nivel Chile-Perú, digamos, manejaban su asunto, digamos, los gallegos. Básicamente eso es lo que dijo. Sí, pero, o sea, yo creo que los gallegos como marca comercial, por así decirlo, tienen su propio peso. Eso no me cabe duda. Incluso yo te diría que son más violentos que quienes denominamos Tren de Aragua en el resto de Chile. Puede ser. Pero ahí a mí me faltan elementos, porque yo sé que el dinero, y lo tenemos acreditado, y tenemos las órdenes de captura internacional, llegaba a Lima. Pero nosotros llegamos hasta ahí. Nosotros no sabemos si de Lima el dinero iba a Venezuela, por ejemplo. Como si tenemos la certeza como Ministerio Público de que sí ocurría de esa manera con algunas células de Chile. O sea, con La Richanga, con Estrella, etcétera. Donde sí habían envíos de dinero y sí se recibían órdenes desde Venezuela. Entonces, pero claro, eso es porque Venezuela-Santiago, y nosotros no tenemos esa certeza de Venezuela-Lima. Pero obviamente creemos que así era, porque así
se decía en Intertelefónica, no hablaban del niño guerrero y todo, pero no tenemos ninguna, así decir, llamada donde habla el niño guerrero, por ejemplo, como si la tienen en otra investigación vinculada a las células que operaban en Chile. Pero yo, Bueno, ¿por qué digo que me parece que es más estamos- difamando también a las formas de investigar que tenemos en Chile? Lo que pasa. Sí. Aquí del control me dicen que tenemos Se que había ir con perdido un nuestros poco la auspiciadores. comunicación. Sí, un poquito desfasada, de repente hay que acercarse más. Tenemos que ir, estamos conversando con el fiscal Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota, en Hablemos Legalmente, Radio Musicop, Purranque FM y emisoras enlazadas y por streaming, de manera que ahora nos corresponde ir a una breve pausa con nuestros auspiciadores y seguimos esta interesante conversación con Mario Carrera. Vamos y volvemos. 18 horas, 31 minutos. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados. Nuestras oficinas en calle O'Higgins, 1271 Osorno. O visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Loncomilla, Ingeniería Industrial. Cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio técnico de mantención y reparación de motores eléctricos, generadores, compresores, cajas reductoras, bombas de agua, leche, purineras, piscina y herramientas eléctricas en general. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642 24 3505, 642 23 5100. Solo las mejores melodías le acompañan en este invierno por el 96.5 FM y online para todo el planeta por musicop.cl. La mejor compañía todo el año. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troque. Bien, estamos de vuelta después de este pequeño corte. Ahí el fiscal regional está haciendo algunos ajustes en su red para salir con mayor potencia, ya que había una señal intermitente. No obstante lo cual, aquí me está comentando que Arica no tiene muy buena conexión, pero está haciendo lo posible por mejorar eso. Tú, Juan Carlos, tenías algunos puntos que tocar. Sí, en efecto, José Manuel. Bueno, son 3 preguntas las que tengo para el fiscal regional, pero mientras se conecta, no quiero dejar pasar el hecho de que ha sido más fácil tener al fiscal regional de Arica, que está en medio de uno de los casos más difíciles que ha conocido el país, del primero contra el crimen organizado,
que tener a la fiscal regional de los Lagos. Yo creo que quiero poner eso sobre el tapete y me hago responsable de lo que digo, así que en ese sentido agradecer a la disposición del fiscal de querer conversar con estos colegas de provincia. Así que de verdad ha sido grato poder escucharlo y poder compartir mientras se conecta desde una red de internet más estable. Así es, pues, ¿no? Interesante tu comentario. Aprovechar también de decir de que este es un programa con un claro servicio público a la comunidad de orientarlos y por qué no decirlo, de alguna manera instruirlos en temas nuestros que son del quehacer jurídico. Por lo tanto, con esto quiero decir que si algún fiscal o defensor de nuestra provincia, o por qué no decirlo, algún magistrado, como hemos tenido ya magistrados aquí presentes, la última magistrada fue Verónica Guimazal del juzgado Familia Ozón, quiere usar esta plataforma para comunicar a la comunidad sus actividades propias, tiene las puertas abiertas desde ya. Así que en ese sentido no hay ningún inconveniente para ello. Y sí agradecer a Mario Carrera, que ciertamente ha tenido la mejor disposición. ¿Estás callado, Felipe? ¿Qué te pasa? ¿No has podido dar tu aviso económico? Sí, no, es que teníamos un invitado muy importante como para que haya espacio y tiempo para mi espacio de varios y demás cosas heterogéneas. Así que yo creo que voy a tener que dejar el espacio para la próxima semana. Ya la audiencia echaba de menos tu sector que inauguraste, ¿no? Tu espacio Sí. que inauguraste. Ya, ahí parece que estamos de nuevo con Ahí Mario. ¿Cómo a está Mario, la ¿no? recepción, Mario? Cambio. Sí, bueno, el internet en regiones ustedes lo sufren también. No También es lo todo sufren. lo bueno que uno quisiera. No, pero ahí estás muy bien. Ahí estás fuerte y claro. Bueno, Juan Carlos, tú querías comentar algo. Sí, junto con agradecer la exposición y el tiempo, tengo 3 preguntas para usted. Así que formulo derechamente la primera. Estamos discutiendo el secreto bancario. Se ha dicho de que levantar el secreto bancario no tiene sentido porque el crimen organizado no hace transferencias electrónicas, más bien lo hace como por debajo, no dejando huella. Lo mismo se decía con el financiamiento irregular de la política y nos dimos cuenta que los políticos boleteaban los actos de corrupción. Entonces, a propósito del mensaje que usted nos transmitía diciendo, oye, encontramos libros de contabilidad que ya eran básicos, eran rudimentarios, pero encontramos que eran bastante rigurosos en cuanto a los movimientos. Entonces, le hago la pregunta, ¿sirve para la lucha contra el crimen organizado levantar el secreto bancario? Esa es mi primera pregunta. Bueno, es que hoy se levanta el secreto bancario. Lo que ocurre es que hay que levantarlo quizás con más fuerza y con menos restricciones de lo que se hace hoy en día. Creo que se ha hecho mucha caricatura sobre este tema, en parte con razón y en parte no. Por ejemplo, cuando se incluye impuestos internos en el levantamiento del secreto bancario, creo que son razonables las voces que puedan estar en alerta. ¿Y por qué razonables? Porque impuestos internos, querámoslo o no, es una institución que depende del gobierno derechamente, de turno. Creo que en ese punto quienes están un poco en contra pueden tener algo de razón. Por eso yo creo que habría que despejar bien la discusión y centrarnos en lo que es la investigación criminal de hechos constitutivos de delito de otras discusiones. Como por ejemplo... Es que está vinculado, por ejemplo, para evitar la evasión tributaria, muchas veces. O sea, hoy día se quiere avanzar en ese aspecto, y creo que ese aspecto podemos discutirlo más. Y básicamente porque impuestos internos, querámoslo o no, nos guste o no, no es una institución autónoma, en términos como lo es el Ministerio Público u otras. Entonces, creo que ahí hay algunas voces que podrían tener algo de razón. Esto estoy hablando desde lo académico, creo que... No. Ya. En el caso del Ministerio Público, nosotros necesitamos, hoy día los problemas que se nos producen muchas veces es los tiempos, las exigencias de los tribunales y la respuesta o la forma en que nos responden los bancos.
Hoy día no está estandarizado eso. A veces te mandan una planilla Excel, a veces te mandan un legajo, a veces te mandan... Entonces, para el investigador eso es bien complejo. Y normalmente nosotros necesitamos las respuestas ya, en el momento, no semanas después. Entonces creo que cuando se habla de secreto bancario hay que hacerlo más rápido, hay que hacerlo quizás, no quiero decir, a ver, que no se malentienda, pero menos estricto en términos de que sean menores quizás las exigencias cuando se realizan en el marco de una investigación y cuando se realizan por el Ministerio Público, por ejemplo. Perfecto. En ese sentido, fiscal, a propósito también de una discusión que ha sido por titulares durante el día, mi pregunta es, en investigaciones tan sensibles como el crimen organizado, sin duda de que se precisan medios de prueba no solamente documentales, sino también testimoniales, los testigos. ¿Y por qué saco a colación esto? Porque tanto en la investigación por el Tren de Aragua que usted encabezaba, donde un juez de garantía permite a algunos intervinientes conocer los detalles respecto a los testigos protegidos, cabe preguntarse también relacionado con lo que ocurrió hoy día, más allá de si eran o no eran testigos protegidos, porque eso está controvertido. Mi pregunta es, ¿qué garantías tienen las personas que tienen información respecto a estos grupos, a este crimen organizado, estas bandas, para colaborar en la investigación de fiscalía, habida cuenta de los riesgos que corren si es que su identidad es conocida? Bueno, primero, para la Fiscalía, y esto hablo también desde mi calidad de fiscal regional, está primero la seguridad de las personas y testigos, de las víctimas y testigos, que el éxito de una investigación. O sea, creo que ahí en lo personal no me pierdo. Y tanto es así que hay una imagen que fue profusamente difundida, de una mujer siendo ingresada a un vehículo, una mujer que fue sacada se ve desde una portón, ¿cierto? Entran dos sujetos y la meten a la fuerza. Eso ha sido transmitido muchas veces en los últimos 2 años, una cámara de seguridad, o cámara más bien, que estaba en la vía pública. Y esa mujer, por ejemplo, no va a ser testigo. Porque consideramos que era difícil brindarle una protección adecuada y por lo tanto tomamos la decisión como equipo de trasladarla, ¿cierto? Pero no que fuera partícipe de la investigación. Y ahí, claro, esa es una decisión estratégica. Evidentemente, tenerla como testigo nos ratifica ese delito en particular, ¿cierto? El del secuestro. Ella fue incluso llevada a la casa de tortura en su oportunidad. Y fue llevada como señal para otras mujeres que realizaban el comercio sexual, en orden a que si no pagaban la cuota semanal, iban a terminar como ella, torturada, incluso asesinada. Ella fue torturada. Se le llevó un fin de semana, ¿cierto? Lo más probable es que violada también. Se le llevó a la casa de tortura. Pero ahí, claro, nosotros tomamos la decisión de sustentar ese delito y ese hecho y esa acusación en particular con las declaraciones de los funcionarios de la policía, con las imágenes que también vimos, y con otros medios de prueba también de interceptación telefónica u otros, pero no con ella. Y esto lo quiero graficar fuertemente porque si no tenemos la certeza cierta de que a una persona le podemos proteger, creo que lo más sano es simplemente, cuando uno pone en la balanza, que ésta se incline por su seguridad por sobre el éxito de esa investigación. Y en el caso del resto de testigos, sí tenemos las condiciones para protegerlos, así lo hemos hecho. Cuando se produjo eso que usted señala de la entrega del sobre a la Defensoría Penal Pública, nosotros ni siquiera nos cuestionamos si es que lo habían abierto o no, no nos cuestionamos que la Defensoría es una institución seria, ¿cierto? Los trasladamos a todos. Si los teníamos en un arriendo en tal región, los cambiamos a otra, digamos. O sea, eso lo tomamos el mismo día que ocurrió esto. Fue un gasto de recursos importante, sí. Fue un gasto también en lo laboral también muy fuerte porque no eran pocos los testigos, pero eran gastos que hay que hacer. No, creo que en eso no hay que perderse porque de una u otra manera esas personas estaban ciertamente a cargo de la Fiscalía.
Y déjeme decirle que no es muy fácil también ese tipo o el perfil, porque muchas veces cuando hablamos de testigos nos imaginamos a la señora, ¿cierto?, que vive en su domicilio, que ha vivido toda su vida ejerciendo una profesión, pero acá la mayoría de los testigos que para nosotros son relevantes son, por ejemplo, la pareja de uno de los que estaba enterrado en esa fosa, por ejemplo, la persona que traficaba droga en pequeñas cantidades y que fue coaccionada por esta organización. Entonces, hablamos de una u otra manera de testigos que a veces tienen sus particularidades propias y personales que hacen que sean difícil también de brindar protección, porque de una u otra manera también tenían una historia anterior que los vinculaba a temas delictivos. Oye, Mario, en esa misma línea que pregunta Rodrigo, ¿tú concuerdas con las declaraciones de Francisco Bravo, el presidente de la Asociación de Fiscales, en cuanto a que sería muy práctico y útil quitar a la judicatura todo ámbito de competencia en relación a los testigos privilegiados y radicarlo únicamente en el Ministerio Público, teniendo en cuenta que una de sus misiones constitucionales es precisamente dar protección a las víctimas y testigos? Bueno, es que a raíz de lo que ocurrió en Arica, viene una modificación legal en esos términos. Ah, viene. Debería, incluso ya está aprobada, creo que está próxima a su publicación, promulgación y publicación, pero solamente vinculado a crimen organizado. Y el sobre, por así decirlo, va a ser custodiado por el fiscal regional. O sea, se le va a dar al fiscal regional la obligación de mantener el cuidado de ese sobre. Eso no quita la función jurisdiccional, porque el juez perfectamente puede dar la orden de abrir ese sobre. Pero eso daría tiempo, por ejemplo, para que el Ministerio Público presentara los recursos antes de hacer la entrega material. Entonces, ¿qué fue lo que no ocurrió en el hecho visto en Arica? ¿Ya? Claro. Y también porque obtuvimos un fallo que es impecable. La Corte de Apelaciones de Arica y luego la Suprema dictan un fallo que es impecable y que pone el punto donde tiene que ponerse. Lo podríamos enmarcar, pero lo cierto es que el sobre salió. Así es, así es. Entonces, claro, y eso que nosotros el recurso de protección lo presentamos a primera hora del día siguiente, o sea, nadie puede decir que hubo una inacción, sino que el mismo día se realizó el estudio, hablo en la tarde y en la noche, y al otro día, a primera hora, el recurso estaba presentado. Y fue resuelto muy rápido también por la Corte de Apelaciones. Pero ya el daño, de una u otra manera, estaba hecho. Afortunadamente no hemos tenido ningún problema con eso, y la Defensoría Penal Pública es una institución seria. Yo no tengo por qué desconfiar que si me dicen que no lo abrieron, no tengo por qué desconfiar. O sea, pero ante la duda hay que tomar los resguardos. Y también en medida de protección respecto de los fiscales, en causas... Ese era el otro punto que quería preguntar, porque este juicio, desde las sucesivas audiencias preparatorias y sus reprogramaciones, no estuvo exento de problemas de seguridad, no solo para los fiscales, sino para todos los intervinientes, con amenazas de bomba, con amenazas de atentar contra la integridad física, la vida de los fiscales en particular. En ese escenario, ¿qué es lo que nos puedes contar? Como todo ser humano te tiene que preocupar, o sea, yo estuviera en tus zapatos, estaría durmiendo muy intranquilo, digamos. Sí, pero más que por uno mismo. No, perdón. Para colgarme de la pregunta de José Manuel y no interrumpirte después. Para aclarar, porque yo no me acuerdo cuál fue el argumento de la judicatura ahí para prohibir, ¿no es cierto?, las audiencias telemáticas. Ya, bueno, voy a responder eso y después a la seguridad, porque es bien interesante lo que ocurrió ahí. La Corte Suprema reguló lo que se refiere, ¿cierto?, a la comparecencia telemática. Ya, ¿qué es lo que había ocurrido acá? Que nosotros, en base al convenio que se suscribió por seguridad entre Ministerio Público, Defensoría y Poder Judicial, solicitamos a la Corte que se autorizara la comparecencia telemática en esta causa, cualquiera fuera la audiencia, y lo solicitamos también al Comité de Jueces. Y en ambos casos se autorizó, ¿ya?
¿Qué es lo que ocurrió? Que el juez que tomó la audiencia en particular había estado de vacaciones y él alegó en esa audiencia, o lo que dijo en esa audiencia, que a él no le constaba ni lo uno ni lo otro, digamos, ni lo de la Corte, ni lo del comité de jueces. Se pidió un receso, ¿cierto? Y la jueza presidenta le señaló que había habido un acuerdo en esos términos, pero él no quiso dar su brazo a torcer y señaló que era un aspecto jurisdiccional y por lo tanto no administrativo, y el comité de jueces tenía un aspecto netamente administrativo o un rol administrativo y no jurisdiccional, y él iba a resolver solamente en base al auto acordado de la Corte Suprema, que señalaba que había que pedirlo para cada audiencia, bueno, ustedes deben saber, para cada audiencia, con cierta anticipación, etc. ¿Y qué pasó con eso? Que el fiscal estaba conectado telemáticamente y no lo dejó comparecer. Entonces, en definitiva, la causa se resolvió sin la presencia del Ministerio Público. Él tomó esa decisión. Porque fue otro fiscal, se sentó ahí, pero ese fiscal, como la causa es reservada, no podía tener acceso a ella, no podía hacer las alegaciones y solamente se sentó evidentemente a decir aquello. Y es más, él tenía esta causa reservada, incluso hubiese estado infringiendo administrativamente cualquiera de sus obligaciones si es que hubiese comenzado a alegar en base a cuestiones que él no conocía y que no tenía además autorización para conocer. Entonces, ese fue el motivo, Felipe, por el cual en esta se vio la audiencia de esa manera, sin el Ministerio Público y sin el abogado también del Ministerio del Interior, que también había sido autorizado, pero él en la audiencia anterior. Ya. Por el juez, él sí lo pidió antes, digamos, en la audiencia anterior, pero el juez tampoco lo dejó comparecer en base porque él se centraba en ese, digamos, instructivo de la Corte Suprema. Bueno, un aspecto importante en seguridad es que acá nos adelantamos y fuimos catalogados en aquella oportunidad como exagerados. Hoy día ya no lo somos, pero circunscribámonos de nuevo al año 2021, fines del año 2021, comienzo del año 2022, donde el país estaba discutiendo una nueva constitución, habían otros temas que importaban, no lo que ocurría en el norte. Y cuando hicimos ese comité de crisis, esto mismo que decimos respecto a los testigos lo dijimos ahí en base a nosotros. Más que mi tema personal, a mí me preocupa tener un fiscal, o sea, ser el jefe de un fiscal mártir. Esa es una cuestión que le tengo más terror que incluso a una acción propia sobre mi persona. Formamos un equipo en aquella oportunidad y a quien estaba más expuesto ese equipo le dije derechamente, te mando a otra región. Con tu familia, con tus hijos, no tengo la posibilidad acá de protegerte a ti y a la vez a tus dos hijos, a tu señora y a tu entorno. No hay posibilidad. Y él aceptó el desafío con todo lo que ello implica, o sea, el desarraigo de su hijo, de uno está en la universidad, ¿cierto? Otro en el colegio, la señora en su trabajo. Bueno, eso fue bien pedregoso porque tuvimos que casi pedir favores para que lo aceptaran en otra universidad. Fue un tema bien complejo en su momento. Y ahí se da muestra la falta de institucionalidad, en definitiva, del país para este tipo de cuestiones, porque cambiar a un niño de una región a otra debería ser apretar un botón y no tener que estar pidiendo favores donde uno, de una u otra forma, explica el motivo por el cual lo está pidiendo, aunque sea indirectamente. Evidente. Bien, evidente. así que fue complejo, pero esa fue una medida. Después hubo amenazas respecto a ese fiscal, varias han salido en los medios, pero son posteriores, o sea, nos adelantamos. Lo mismo que con la adquisición de los vehículos blindados, que se señaló que era una exageración, nosotros insistimos y adquirimos 2 blindados que están operativos desde el año 2022. Y hoy estamos asesorando a otras reparticiones públicas en la adquisición de móviles de esas características, porque tuvimos que investigar mucho para adquirirlo. Entonces, esas cuestiones que en principio parecían exageradas, creo que hoy día nos entienden un poco más, digamos, en el resto, ¿cierto?, del país, porque se veía algo como muy lejano, me parece, en otras latitudes. Fiscal.
Ya, dale, Juan Carlos. Sí, en los minutos que nos quedan preguntarle, porque cuando se llevan casos tan sensibles como estos, uno puede tomar la actitud de decir, no voy a hablar con la prensa, para que no se malinterprete o no se subentienda información. Sin embargo, particularmente en el último tiempo lo hemos visto a usted respondiendo a entrevistas, porque también creemos que hay una decisión ahí de transmitir también un mensaje a la ciudadanía en cuanto a que las instituciones funcionan, de que se está haciendo justicia, y eso es valioso. Mi pregunta va en este sentido. En cuanto al manejo comunicacional de estos casos, ¿el fiscal regional es autónomo o la Fiscalía Nacional también ejerce un tipo de fiscalización o establece algunas directrices respecto al trabajo que se tiene con los medios de comunicación? Y al mismo tiempo, ¿cómo se controla, usted como fiscal regional, de que fiscales adjuntos u otros subordinados entreguen información a la prensa? En mi caso profesional estuve muy vinculado con los casos de los abusos sexuales en la Iglesia Católica y era difícil controlar las filtraciones a la prensa, lo que de repente es un arma de doble filo. Entonces, ¿cómo se controla eso también? Bueno, es todo un mundo ese, efectivamente, el comunicacional. Nosotros acá por diseño, cuando nos reunimos, y quiero volver a ponerme a situar conceptualmente en la época, y ustedes tienen, comillas, la suerte de que conocen el nombre de Tren de Aragua y si ven algo, saben, digamos, a qué corresponde o qué perfil tiene. Nosotros acá vimos que nuestra ciudad en algunos meses se transformó en otra cosa. Y por lo tanto teníamos un temor porque no sabíamos o no conocíamos quiénes estaban detrás y hasta dónde eran capaces de llegar. Tomamos muchas decisiones, por ejemplo, eliminé la ropa institucional. Segundo lugar, autoricé la jornada única hasta que supiéramos qué estaba pasando. O sea, no quería a mi gente saliendo a almorzar, y esto hasta el auxiliar, digamos. No los quería saliendo a almorzar cerca, sino que vengan a la fiscalía. Incluso pusimos horarios de llegada distintos. O sea, todas las cosas que personas especializadas nos dijeron que teníamos que hacer, las hicimos, ¿ya? Pero porque no sabíamos también qué había detrás de todo esto. Y dentro de eso estuvo el tema comunicacional. O sea, la reunión con los fiscales fue, bueno, para mí los fiscales efectivamente pueden hablar, pero yo les doy decían ustedes, si me hago cargo exclusivamente, personalmente, yo de salir a hablar de cualquier causa. Esto no solamente estábamos hablando en ese momento de Tren de Aragua, porque no queríamos que la cabeza o algún fiscal determinado también podía transformarse en blanco solamente por el hecho de tener el cargo que tiene, como para dar una señal de que ellos están detrás de algo, digamos. Por lo tanto, ahí tomamos la estructura de que, bueno, es más, comillas, simple proteger a una persona que a 17 o a 15 fiscales. Entonces, eso fue un diseño, efectivamente, que hicimos en esas conversaciones con los fiscales, que ya hoy día se ha ido relajando un poco más. O sea, los fiscales tienen, ya los de otras especialidades están dando algún tipo de entrevista. Los vinculados a crimen organizado, ninguno. En esos los tenemos absolutamente sin rostro, por así decirlo, en términos comunicacionales. Y son los que están haciendo el trabajo más duro acá, porque los que están en estos momentos en el juicio, si bien es cierto, voy de vez en cuando y estoy atento a todo lo que pasa todos los días, pero quienes están encima son el equipo de fiscales que está trabajando ahí. Y además hay un equipo de 8 personas que está en cada de las audiencias también del Ministerio Público atento. Logramos hacer una cuestión que no habíamos hecho nunca y que ojalá cuando yo era fiscal antes adjunto hubiese tenido. Tenemos hoy día una oficina completa con 8 personas trabajando, conectados con los fiscales, y que cuando ellos están interrogando a alguien o hay alguien declarando y dice algo que no corresponde, tenemos las distintas personas que manejan cada una de las pruebas y le dicen, fiscal, esto no calza con la interceptación telefónica del día 27 de enero del año 2021. Pregúntele esto. Y el fiscal le pregunta eso y luego le exhibe el audio o la imagen o el video. Mira, interesante sistema, sistema. Claro, es como venir del futuro, porque es como tener en la cabeza, esto así viendo la película intensamente, a varios distintos que le hacen ver al fiscal alguna cuestión. Y eso en el tribunal ha impresionado mucho, porque
porque, claro, piensan que el fiscal tiene todo en la cabeza y no es así, porque es imposible. Si son 38 acusados, una cantidad de horas de escuchas muy grande. Mario, y eso implica obviamente que el juez ustedes tienen que pedir autorización para estar con una muela durante el juicio. Con una comparsa. No, lo que ocurre es que piensen que los fiscales están por Zoom, en esta causa en particular. Entonces, hay uno que está en otra región, incluso tomando el juicio, hay otro que está, ¿cierto?, en su oficina, o a veces en su domicilio, o a veces en otra región, Ya no hay problema. pero están conectados. Pues entonces, ahí le traspasan la información. Ya. Ahora, esto nosotros lo queremos seguir replicando hacia adelante porque está para causas importantes y para algunas que quizás no lo sean también, porque van tomando nota de todo y ha sido una buena experiencia que estamos documentando para después tratar de llevarla adelante y protocolizarla para otros casos, porque tener a uno o dos fiscales sentados ahí, y que ustedes también que son abogados sin un equipo en algunas causas, es un poco complejo. O sea, de todas maneras. Oye, bueno, el tiempo en radio pasa volando y ya completamos la hora del programa, nos pasamos un poquitito, pero muy poquitito. Así que solo reiterar lo grato de haberte tenido, Mario. Yo debo confesar a la audiencia que a Mario lo conozco un tiempo atrás. Tuve el grato placer de tenerlo como profesor en un magíster de Derecho Penal que se hizo acá en Osorno hace algunos años atrás. Y doy testigo en esa época, estoy hablando del año 2008, 2009, 2010, Mario estaba lejos de ser fiscal regional, digamos, estaba lejos de ser fiscal regional, pero sus condiciones humanas y profesional y de muy buen docente, digamos, y no es porque esté aquí en pantalla, digamos, ese fue el link y veo que pese a los galardones que has ganado a lo largo de tu vida, sigue igual, así que eso también es muy, muy interesante. Te dejamos las puertas abiertas de Radio Musicop, Purranque FM, Mario. Es un agrado haber compartido esta tarde contigo. Confiamos en que la audiencia también se haya nutrido, digamos, de la labor investigativa en una zona tan crítica, lamentablemente, como el Norte Grande, como Arica y Parinacota. Esperemos que todo acabe luego y vuelva a la normalidad lo antes posible. Y para aquellos que creen que le creen a Maduro y que el tren de Aragua no existe, acá está la mejor prueba. Tuvimos al fiscal regional de Arica Parinacota en persona. Las palabras finales son tuyas y de ahí mis colegas se despiden. Bueno, muchas gracias. Dos cosas. Primero, que efectivamente se puede cambiar. O sea, el año 2022 tuvimos 46 homicidios. Al año siguiente, con los 80 más o menos sujetos detenidos en los distintos procedimientos, bajamos a casi la mitad. Bajamos a 26 homicidios, o sea, de 46 a 26. Y este año también se mantiene esa tendencia a la baja. Entonces, y la ciudad es otra, en esos términos. Hay mucho que mejorar, hay delincuencia, pero esa psicosis que vivimos del año 2022 está lejos de lo que tenemos hoy. Y por último, no puedo dejar de mencionar el trabajo de las policías. Y en particular de los agentes encubiertos, que creo que da un tema para un capítulo completo de conversación. Hay jóvenes acá que se infiltraron en la organización, que estuvieron dispuestos a vivir en condiciones como las que vimos, en ese lugar que vimos, y ellos realizaron un trabajo de meses, y que sin el trabajo de ellos al interior no hubiésemos tenido todas las pruebas que tenemos hoy. Mañana comienzan a declarar los agentes encubiertos y la verdad es cuando uno los ve, cuando uno ya con más calma está con ellos, creo que ahí hay un material humano al cual le debemos muchísimo. Muchísimo. Qué duda cabe. Chicos, las palabras de cierre de usted. Bueno, nada, despedirme de las auditoras y darle especial agradecimiento a Mario por habernos entregado, regalado esta hora de interesante conversación. Efectivamente, espero personalmente que en un futuro no muy lejano podamos tenerte de nuevo como invitado para conversar los otros temas que están pendientes. Sí, sumarme a las palabras, agradecer su tiempo, fiscal, y a quienes nos escuchan, nos encontramos la próxima semana. Un agradecimiento, fiscal, por haber estado acá. A pesar de que Chile es un país largo, a veces las distancias parecen que son tremendas, pero el crimen se va moviendo rápido y llega al sur. Entonces, bueno, también que la gente de acá de la zona sur de Chile vaya conociendo
que es lo que lamentablemente nos va llegando. Y ojalá que la visita se repita, obviamente. Así es, pues. Bien, Mario, muchas gracias, muchos saludos a tu equipo, particulares cariños, todas las buenas vibras y todos los mejores deseos para que tengan el éxito que la sociedad ha depositado en ustedes como órgano persecutor. Soy José Manuel Baquedano, hablemos legalmente. Buenas tardes y estamos con ustedes el próximo miércoles, si Dios quiere. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista de famoso. 19.